Saludos, muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición de su programa de salud, preparado con muchísimo cariño. Muy buenas tardes, amiga. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿tú? Bien, contentísima de poder encontrarnos nueva vez con nuestros amigos y aprovecho siempre que das esos palos periodísticos para felicitarte porque pusiste sobre el tapete un tema que habíamos comentado la semana pasada. Así es. La inercia y casi inactividad total, o como tú dices, atribuyéndome la frase, cómo el sistema de seguridad social soltó en banda a los afiliados. Yo siempre digo que esa es una frase histórica tuya, sobre todo vinculada a la seguridad social. Sí, pues lamentablemente, pese a que el Consejo Nacional de la Seguridad Social es un organismo tripartito, que converge en gobierno, trabajadores y sector sindical, trabajadores y el otro sector, son tres sectores. Laboral, empresarial o empleador. Empleador y gobierno, perfectamente tripartito. Pues lamentablemente ahí estaban ocurriendo cosas y era que tenía casi 5 meses inactivo el Consejo Nacional de la Seguridad Social, pese a que la ley manda que debe reunirse cada 15 días o 2 veces al mes, de manera ordinaria, y cuantas veces sean necesarias de manera extraordinaria, pues no se estaban dando esas reuniones, no se estaban tomando decisiones, a pesar de que es el que rige todo el sistema de seguridad social, y nadie decía nada. Y a pesar de temas gravísimos como lo que están ocurriendo con los fondos de pensiones, por ejemplo. Fondos de pensiones y las quejas de los mismos pacientes. Recuerda aquel tema que se discutió de los tiempo cobros, atrás, de los copagos. de los anticipos o exigencias de depósitos para ingresar pacientes, muchos temas que siempre ha tenido la seguridad social pendiente, pues tampoco se estaba discutiendo. Los temas de cobertura, de por Dios, que parece simbólico. Entonces, mientras somos 10 millones de dominicanos afiliados, es simbólica la cobertura prácticamente. Así es, así es. Entonces, qué bueno que se ponen sobre el tapete esos temas. El asunto de que no se reunían, de que había una inercia a ese nivel, era un secreto a voces, pero nadie lo había evidenciado. Porque para escribir, señores, y eso es información periodística, usted tiene que tener prueba para escribir de las cosas. Entonces, Doris logró para su medio las evidencias y lo puso sobre el tapete, y qué bueno. Y ojalá que se tomen las decisiones. Se habla de muchas cosas, se dice que en el gobierno inclusive hasta pedido renuncia de funcionarios y todo eso. Más que funcionarios, lo que se tiene que hacer que las actividades, que la vida de las instituciones funcione en este país, que no haya el cobro de salarios sin estar haciendo nada prácticamente. No, y como dices tú, 10 millones de afiliados a la seguridad social, prácticamente toda la población dominicana que está ya dentro del sistema de seguridad social, y que bueno, que ha ido creciendo y avanzando, tanto en los regímenes contributivos como subsidiados, pero necesitamos respuesta. O sea, por un conflicto, por un enfrentamiento, porque hay controversias en lo que hace un funcionario y lo que hace el otro, no puede paralizarse un sistema completo. Yo pienso que es momento de que se le busque solución, y solución definitiva a esa situación que se está dando a lo interno, que no hay una claridad, pese a que, como te digo, tengo documentos que avalan cartas que se han enviado entre el ministro de Trabajo, que es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y el gerente general, el señor Aracena Vargas, pero se debe definir qué realmente es lo que ocurre dentro de la seguridad social o dentro de esa cúpula de la seguridad social para que haya soluciones, Tati. Así es, y bueno, también hubo un estudio que presentó la Alianza por el Derecho a la Salud esta semana, donde ponen alerta, atención Mario Lama, atención doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, el segundo nivel de atención de los hospitales del segundo nivel con graves deficiencias, un problema histórico también, no un problema nuevo. Exacto. Desde falta, que lo hemos evidenciado por años en el ejercicio periodístico, también desde falta de cardiólogos, falta de especialistas fundamentales para tratar las enfermedades que forman parte del perfil epidemiológico de la República Dominicana en ese segundo nivel, deterioro, falta de entrega de medicamentos, falta de compra de medicamentos, todo un reto para la red de salud. Como dices tú, que no es nada nuevo, lo hemos denunciado muchísimas veces, lo hemos escrito muchísimas veces, de que las provincias, los hospitales municipales, provinciales no cuentan con los especialistas que realmente necesitan nuestro perfil epidemiológico, tal como tú muy bien lo dices, Tati. Se está poniendo en evidencia en este estudio, que qué bueno que se recogió. Yo creo que ya es el momento, a 2 años, Tati, de habernos concentrado totalmente en la pandemia del COVID, ya en este momento que estamos bajo una incidencia muy baja,
de retomar esos temas nacionales que tanta falta le hacen a la sociedad y al país, porque lamentablemente, mientras los temas no se visualizan en los medios de comunicación, parece que aquí no está pasando absolutamente nada en este sector. Así es, y por último y no menos importante, decirle al programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública que se ponga las pilas. Las quejas llueven, señores, autoridades, las quejas llueven. Conozco el caso de un niño con esquizofrenia, un adolescente con esquizofrenia, y la madre le duelen los pies de ir y cada día le dicen una historia diferente. Qué pena. El tema de los pacientes con problemas de complicaciones de pie diabético, señores, digan con franqueza lo que está ocurriendo y tomen los correctivos del lugar para que la gente no viva un calvario en materia de salud. Porque recordemos que son enfermedades que no pueden esperar, como lo hemos dicho en otras ocasiones, y cuando llegan a ese programa de alto costo es porque la familia no puede sustentar el costo de ese medicamento y el Estado está, aparte de que su obligación, está comprometido en solucionar esos problemas. Entonces, como dices tú, es momento de que se solucione de una vez por todas las deficiencias que están afectando este programa de alto costo. Hagan lo que tengan que hacer, se pasó a Promese, no ha funcionado. Dice el viceministro de Salud Colectiva de que se va a pasar a esa dependencia de nuevo, que antes pertenecía a Salud Pública directamente. Entonces, bueno, pues que lo hagan, pero que lo hagan rápido, porque son enfermedades que no tienen manera de que los pacientes puedan esperar por mucho tiempo. Así es. Bueno, y con esos comentarios cerramos esta parte. Nos vamos entonces a unos mensajes comerciales y vamos a ver los rostros de los directores de hospitales que ya van a cumplir 2 años en el puesto, y vamos a comenzar ese proceso de tenerlos con nosotros a partir de ahora. Comenzamos con 2 directores de 2 maternidades importantes, las más emblemáticas del país. Venimos ahora con ellos. 2 por 3 en salud. Gracias por continuar aquí en 2x3 en Salud. Ya Altagracia le había avanzado alguito. Tenemos con nosotros a 2 directores de las 2 más importantes maternidades del país, de alta demanda, de muchas pacientes que acuden allí y a las que siempre le tenemos como la mirada puesta. Lamentablemente, como decíamos al principio, hemos como dejado un poquito de lado los hospitales fruto de la pandemia del COVID, pero ya es momento de retomar los temas nacionales, y entre estos están las maternidades Nuestra Señora de la Altagracia. Tenemos con nosotros al doctor Jorge Jiménez, que es el director de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, y tenemos al doctor también Leonardo Aquino Rosario. Él no quiere que le dejen el apellido de la mamá, Rosario, que es el director de la maternidad del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Así se llama. Como se llama la maternidad de los Minas, como la gente lo conoce. Doctores, bienvenido. Para nosotros, la verdad, un gran placer tenerlo aquí. Un placer es nuestro. Buenas Gracias, tardes. el placer es nuestro, y darle las gracias a Josefina Altagracia Ortiz y a Dori Pantaleón, sobre todo a Dios, que es el que nos guía en todo lo que hacemos, a nuestro señor presidente Luis Abinader Corona y al doctor Mario Lama, quien es nuestro director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, por todo el apoyo que nos ha brindado. Vamos a comenzar, doctor Jiménez, con la maternidad, una maternidad emblemática para todos los dominicanos, la Altagracia, Nuestra Señora de la Altagracia. Usted lleva ya casi 2 años en el... Sí, 1 año 5 meses. 1 año y 5 meses, vamos para los 2 años ya de gobierno. Doctor, ¿cómo está la maternidad? ¿Cuáles son los problemas más acuciantes que usted ha encontrado y que son históricos y que está enfrentando? Bueno, la maternidad de Altagracia en estos momentos está funcionando casi un 100%. Recuérdate que nosotros tuvimos 1 año de pandemia y fue la única... Casi 2 años de pandemia. Sí. Y fue el único hospital de maternidad del país que atendía a los pacientes sin COVID, o sea, los pacientes sanos. Exactamente. Entonces la sobrecarga de nosotros fue, imagínate, inmensa, porque teníamos hospitales asignados solamente para COVID y la maternidad seguía en demanda de pacientes que no tenían COVID. O sea, que nosotros fuimos un hospital de referencia nacional de todos los pacientes sanos que estaban embarazadas, que no querían ir a hospitales con COVID, iban a la maternidad. Entonces tuvimos una sobrecarga inmensa en este año. Pero gracias a Dios ahora, como el problema del COVID ha disminuido, la demanda ha bajado,
porque ya todos los hospitales están trabajando con pacientes normales, y entonces eso ha bajado un poquito la demanda, pero sigue la misma demanda tradicional de la maternidad. ¿Cuántas pacientes está atendiendo la maternidad más o menos al año? Bueno, el otro año, el año pasado cerramos con 12.563 pacientes. De esas 12.563, 6.000 y pico eran nacionales extranjeras, o sea, tuvimos el 51% de nacionales ¿Esos son qué? extranjeras. ¿Atenciones o partos? ¿O nacimientos? Nacimientos. Okay. Entre esos nacimientos tuvimos casi el 51% de las pacientes de nacionalidad extranjera. Y en consulta, doctor, porque sabemos que la maternidad es más allá de nacimiento. Claro, la maternidad de Altagracia da más de mil y pico de consultas diarias. Diarias. Y eso es un hospital que trabaja desde 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, consulta de todas las especialidades obstétricas. Doctor, y en consulta más o menos cómo está los porcentajes entre nacionales y no, sigue alto entre extranjeros, siempre ronda entre 49 y 51%. Los nacionales extranjeros están ocupando ahora la gran demanda de servicios de nuestro hospital. Doctor, una preguntita, la maternidad de Altagracia tiene una intervención histórica, diría yo, en su planta física, una remodelación que no se termina, ya eso terminó, ya la maternidad está funcionando completamente. Bueno, la última remodelación que se hizo, que fue en el gobierno pasado, todavía hay partes que están inconclusas. Nosotros tenemos un salón que falta por concluir, ellos no concluyeron el departamento de archivo, esas son dos partes que quedan sin concluir, pero la mayoría de los sitios está terminado, en algunos con mucha deficiencia, pero sí está terminado. Ya, preguntamos ahora al doctor Aquino Rosario, director de la maternidad San Lorenzo de los Minas, la situación. Yo sé que el tema que acaba de abordar el doctor Jiménez es una preocupación también alta de ustedes. ¿Cómo encuentran la maternidad y cuál es la situación? Tanto con el tema de las parturientas extranjeras, que cuando hablamos de extranjera es las parturientas haitianas, ¿cuál es la situación que tienen ustedes, doctor? Sí, la situación vamos a enfocarla en dos tópicos principales. Primero, decirle que vamos a cumplir 1 año y 5 meses en la gestión. O sea, que ustedes entraron juntos ahí. Sí, más o menos. Él entró un mes antes que yo. No, 20 días. 20 días. Y lo otro es que desde el punto de vista de infraestructura encontramos mucho deterioro. Esa es otra maternidad que se ha intervenido no sé cuántas veces. Esa maternidad fue remodelada por el gobierno pasado, donde quedaron muchos vicios. Perdón, hubo un anexo que le celebramos hasta cumpleaños en los medios, de tanto tiempo que duró para terminar. Sí, eso duró casi 20 años. Sí, claro, lo para recuerdo. terminar, pero nosotros a nuestra llegada encontramos una maternidad con mucho déficit en el aspecto de infraestructura, sobre todo problemas de filtraciones, problemas de climatización, es decir, ausencia de climatización en aproximadamente un 90%, lo que ha conllevado a que nosotros no hemos pasado aproximadamente 1 año resolviendo problemas de climatización, problemas de sanitaria o plomería, haciendo remozamiento pormenorizado por todas las áreas, hasta tanto pues devolverle a la maternidad el vigor que realmente se merece. En esos aspectos hemos ido mejorando día tras día las condiciones desde el punto de vista de infraestructura. En el tópico pues de la atención a las usuarias, pues podemos decirle primero que el hospital fue habilitado como centro de acopio para atender pacientes con COVID. Así es. En el 2020. Ha sido siempre un hospital de referencia nacional donde recibimos pacientes pues de todos los puntos del país, tanto del este como del sur, del Cibao, en términos general, y siempre pues la atención a las nacionalidades extranjeras que actualmente durante nuestro año de gestión hemos evidenciado en nuestras estadísticas
que ha oscilado entre lo que es un 46.2 a un 54%. O sea, que la mitad prácticamente. Sí, aún estando habilitada la maternidad como COVID, el hospital realizó unos 7,000 y pico de partos. Todo eso nacieron bajo la pandemia. Sí, bajo la pandemia del año pasado, pero el 50% representó las nacionalidades extranjeras. De lo que va de año, pues ya se han realizado en extranjera aproximadamente unos 1,200 y pico de partos y cesáreas. ¿Y dominicanas? Dominicana unas entre 2,000, como 2,600 y algo. ¿Y las consultas diarias, o sea, o los servicios diarios que ofrece? ¿Cuántos pacientes el hospital tiene una consulta diaria de unos aproximadamente entre unas 800, 1,000 consultas, y las nacionalidades extranjeras siguen ocupando una gran proporción, entre un 35 y un 40%. ¿Son madres extranjeras que llegan directamente al hospital o que llevan una consulta o un seguimiento? Una de las grandes problemáticas que queremos destacar es que una gran cantidad de pacientes llega a pesar de los que vienen por consulta, pues la mayoría llegan en condiciones críticas, llegan por la vía de la emergencia, en condiciones de morbilidad, dentro de lo que podemos mencionar. Esas son las parturientas. Las parturientas, pacientes anémicas, con trastornos hipertensivos, enfermedades cardiovasculares, desnutrición, cética, enfermedad de transmisión sexual, problemas mentales y así sucesivamente. ¿Y de las muertes, doctor, qué porcentaje ocupan las extranjeras? ¿De las muertes maternas? Mire, de las muertes maternas, las extranjeras están representando aproximadamente el 70%. Oh, muy alto, Dios. Muy alto. Muy alto. Por las condiciones que tienen los pacientes. Exacto. Hay pacientes que vienen sin chequeo prenatal, o sea, vienen directamente de su comunidad o de su país, en términos claros, y llegan a nuestras emergencias. Entonces las condiciones son las óptimas. Pero, doctores, cuando estamos hablando de parturientas haitianas, porque puede haber confusión también en la interpretación, ¿estamos hablando de personas que viven en el país y que van a recibir atención en la maternidad o en las maternidades? ¿O son pacientes que vienen directamente de nuestro vecino país a buscar esa atención? En el pasado se han hecho reportajes, inclusive de que había prácticamente un tráfico, y se pasa mucho en los países con frontera, que cruzan a esa actividad de parir. Ok, mira, hay una serie de situaciones que hay que analizar. Primero, hay pacientes que son nacionales extranjeras que viven en la República Dominicana, pero son nacionales extranjeras, que tienen también problemas de la barrera idiomática. Exacto. Y hay pacientes que vienen directamente de la hermana República de Haití, que llegan a nuestro hospital. Muchos pacientes, es más, hay pacientes que se consultan aquí y viven en Haití. Ok, que vienen a consulta. Si vienen a consulta, no sé cómo pasa, no sé, pero llegan. Es otro tema. Es otro tema. Y nosotros lo que tenemos que hacerlo como ser humano, darle la consulta humanizada, la atención requerida, igual que cualquier ser humano, no importa la nacionalidad. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a ir a una pausa y vamos a tocar ese tema del idioma. ¿Cómo se están haciendo las maternidades para poder entender? Porque tienen que saber cómo atender al paciente para darle una atención de calidad. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación importantísima sobre la atención a ese ser tan importante que es la mujer, a propósito del pasado día 8 de marzo. Y tenemos con nosotros, como hemos dicho anteriormente, al doctor Jorge Jiménez y al doctor Leonardo Aquino Rosario, directores de la maternidad San Lorenzo de los Minas y la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Doctor Aquino, díganos un poco, coméntenos un poco de qué implica
para el personal médico, para el personal sanitario, la atención a parturientas o a mujeres que requieren atención médica y está el problema de la barrera idiomática? ¿Cómo hace el personal para tratar? Sí, en ocasiones tenemos que buscar auxiliar, ¿no?, de traductores que nos ayuden a resolver esa parte. ¿Tienen traductores en la maternidad? No tenemos así, como vamos personal a decir, nombrado, como personal, ¿no? En circunstancias aparecen y podemos paliar la situación. ¿Con ellas mismas o ellos mismos? Con ellos mismos. Okay. Y algunos dominicanos que dominan aprendido un poquito el idioma, y de esa manera pues hemos podido paliar. ¿Pero se convierte en un problema la barrera idiomática? Sí, ¿Cómo claro, limita eso, doctor, la atención? La barrera idiomática, claro, porque cuando una paciente pues no puede expresar en cuanto a lo que es la historia clínica, sus problemas con que viene, claro, independientemente, pues son identificados. Y debo decirle pues que a pesar de las barreras idiomáticas y las otras condiciones de morbilidades en que llegan, esta paciente también, por sus condiciones, conllevan también el alto índice de prematuridad. Y eso va a aumentar pues el índice de ingreso, el porcentaje de ingreso a la unidad de cuidados intensivos perinatal, y también conlleva, con todas sus consecuencias, y también conlleva aumentar lo que es la mortalidad perinatal. O sea, dos renglones. Exacto. No obstante, sabemos que las nacionalidades extranjeras, con todas sus morbilidades, pues tenemos que hacer grandes esfuerzos y siempre estamos dispuestos a dar el servicio, un trato humanizado con calidad, calidez y empatía. La salud es un derecho inherente a todo ser humano, sin importar raza, etnia. Derecho universal. Un derecho universal, y se le da el trato humanizado. Ahora, no obstante, pues tenemos que mencionar que por la condición de morbilidad en que ellas llegan, con todo eso que mencionamos, pues nosotros como maternidad tenemos que hacer esfuerzo extraordinario por el alto consumismo que tienen esas... ¿En cuánto sale, doctor, más o menos atender una paciente que llega en esas condiciones? Bueno, yo puedo decirle que las nacionalidades extranjeras están consumiendo el 50% del presupuesto de las maternidades. El año pasado nosotros hicimos un levantamiento y las extranjeras consumieron 47.873.000 pesos. ¿Durante un año? Durante un año. Okay. Doctor, perdón, para irnos a la maternidad de Altagracia, sobre si ustedes tienen traductores y también si ese consumo más o menos anda por esa ronda igual. Nosotros hemos tenido que valernos de traductores contratados. Contratarlo como ustedes como maternidad. Como maternidad. Tenemos traductores que son de descendencia extranjera, pero que ya son dominicanos, conocen el idioma perfectamente. De ellos, los dialectos, porque en el hermano país hay diferentes muchos dialectos. Entonces, dependiendo de la región. No es el creol, el dialecto. Que no es dialecto, es un idioma. Es un idioma como tal, pero dentro del creol hay otro regionalismo. Hay regionalismo igual como Entonces, nosotros hemos tenido que contratar una persona y hemos tenido enfermeras que conocen, que saben, ya médicos que han entendido para hablar el idioma, y nosotros no hemos tenido problemas en esa vertiente, porque por la alta demanda de extranjeros hemos tenido que ocurrir a esto. Con lo que tú hablabas ¿Contratado cuánto personal más o menos? No, hay una persona contratada. Una persona, pero tienen por llamada. Perfecto. No, ella está permanente en la consulta. Cuando algún médico tiene algún problema de interpretación de idioma, la llama, la localiza y ella se hace. No hemos tenido problemas en eso. Lo que tenemos problemas a veces es con la barrera idiomática, con los pacientes que vienen de noche, a emergencia, a internamiento, porque recuérdate que la intérprete no puede estar 24 horas. Tiene que ser una hora de consulta. Y sobre todo sobre el gasto, nosotros tenemos casi el 60% del gasto es de extranjero. Entonces eso implica que el consumo de la maternidad de Altagracia como un hospital de referencia nacional
se gasta necesariamente en ese tipo de pacientes. Pero, y son las pacientes que con más morbilidad llegan. Pero una pregunta para ambos directores. Cuando hablamos de gasto en salud para estas poblaciones vulnerables por demás, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los medicamentos de mayor consumo? Estamos hablando de consumen plaquetas, los hemoderivados de la sangre. Sulfaltante para los niños. ¿De qué es lo que se gasta? Mira, todos los medicamentos de alto consumo y de alto riesgo, por ejemplo, los pacientes que caen en cuidados intensivos, antihipertensivos, antibióticos, plasma, sangre. Y hay un problema que hay que decir. Cuando una paciente extranjera necesita sangre o plasma, el hospital lo tiene que salir a buscar. Porque generalmente los familiares no aparecen. Para donar, por ejemplo. No, para nada. No aparecen. Los familiares aparecen de los extranjeros cuando la paciente se va. Muere. O sea, cuando se va. Cuando se va o cuando muere. Muere. Porque durante el periodo de internamiento, generalmente las pacientes críticas, nosotros no contamos con ningún familiar porque los familiares desaparecen. Que es diferente, perdón, doctora, como ocurre aquí en el país, que siempre están ahí muy pendientes de su paciente. Pendiente, que hay que buscar, que se necesita, se diligencia. Nosotros tenemos que buscar la sangre de madrugada nosotros mismos. El plasma que consumimos, el plasma no se da, se vende. Entonces tenemos que comprarlo, que es costoso. Y tenemos que usar todos los medicamentos posibles para salvar la vida de esas personas, porque son seres humanos, y le damos el mismo trato que se le da a cualquier dominicano o cualquier otra nacionalidad, porque nosotros tenemos como maternidad La Altagracia, no solamente extranjeros haitianos, nosotros tenemos extranjeros venezolanos. Pero son los menos, ¿verdad? Son los menos, pero tenemos. ¿De otros países? ¿Venezolanos? Venezolanos, colombianos. Entonces acuden allá como un hospital que está céntrico en el mismo ciudad, todas las nacionalidades que no sean haitianos van al hospital. Nosotros tuvimos el otro día una ucraniana. Ajá. A propósito de Ucrania, con un aborto. Y entonces que la trajeron de uno de los hoteles del este. Llegó a la maternidad. Llegó a la maternidad, porque por ahí no había atención. Entonces llegó a la maternidad. Entonces, en menos del conflicto de Ucrania, nosotros tenemos también el conflicto de resolver ese problema a esa señora ucraniana que gracias a Dios se fue sin ningún tipo de problema. Agregar a lo que dice mi compañero Jiménez es que por las condiciones de morbilidad y casi morbilidad materna extrema en que llegan las pacientes, pues esas pacientes demandan de mayor consumo. Y el gran porcentaje de esas pacientes nacionalidades haitianas van a la unidad de cuidados intensivos. Esa enfocando las tres causas principales de muerte, que son los trastornos hipertensivos, las hemorragias y las infecciones, sobre todo, y por la condición en que ellas llegan de desnutrición, de anémica, y así sucesivamente. Muchas de ellas, por sus complicaciones en las que van a cuidados intensivos, llegan en insuficiencia renal, se meten a cuadro de fallo multiorgánico. Y ahí tenemos que vernos, cuando se presentan esas situaciones, pues tenemos que hacer alto consumo, o sea, buscar consumo de recursos, alto consumo en diálisis, contratar la empresa de diálisis y poder proveer esa unidad de cuidados intensivos con todos los insumos necesarios, incluyase sangre, medicamentos de alto costo, diálisis, para nosotros poder salvar la vida de todas esas ¿Cuántos extranjeras. días es quizá lo más que ha durado un paciente? No podemos predecir para un paciente en condiciones críticas o morbilidad materna extrema los días, pero cuando un paciente tiene esas complicaciones, lo mínimo que puede durar en una unidad de cuidados intensivos es entre 8 y máximo 10 a 15 días. Wow. Y eso representaría un consumo altísimo. Ya la maternidad de los Minas ya no es COVID, ya es general. Ya no es COVID. Ya a partir de marzo, de abril del año pasado fue
abierta. ¿Cuál es el comportamiento del embarazo en adolescente en esa población vulnerable haitiana? Bueno, el comportamiento del embarazo de adolescente en haitiano es el mismo comportamiento de cualquier otra nacionalidad. Lo que pasa es, hay una tensión. Generalmente, los extranjeros adolescentes son menores. O sea, generalmente lo que vienen son pacientes que no son adolescentes, con paridad satisfecha, con 2 o 3 partos, con cesáreas anteriores, pero tenemos un bajo índice de adolescentes extranjeros. Ah, perfecto. Sí. O sea, no, los adolescentes son generalmente dominicanos. Hablemos un poquito entonces de la problemática de la adolescencia. En relación a esto, pues usted sabe que en términos general, en República Dominicana la estadística en adolescentes está ocupando entre un 24 a un 30%. Sí. Sigue así, esas estadísticas se mantienen así. No obstante, pues en nacionalidades extranjeras oscila entre un 10 a un 12%. Ok, más bajo. Esas son nuestras estadísticas que hemos tenido. Por lo menos las que llegan aquí. Sí. Exactamente, y por su condición de adolescente, si son de nacionalidades extranjeras, pacientes que no tienen chequeos médicos, no tienen ningún tipo de regulación desde el punto de vista de lo que es el contexto preventivo de problemas de salud, pues siempre tienen más tendencia a complicarse. Allá, por ejemplo, vamos a la pausa. Sí, vamos a pedirle al doctor la pausa y usted va a terminar la idea después de estos comerciales. Y también yo quisiera que ustedes se refieran, ¿por qué no ha cambiado en las causas de muerte en las parturientas? O sea, siguen siendo las mismas causas. ¿Por qué? Tal vez sea consulta con los epidemiólogos también, ver por qué eso no ha variado. Pero venimos ahora con nuestros invitados de lujo de la tarde. 2x3 en salud. Seguimos conversando con los directores de las maternidades La Altagracia y Los Minas, 2 emblemáticos centros de salud de República Dominicana. Decía Altagracia, le hacía la pregunta, ¿por qué seguimos viendo las mismas causas de muerte materna en República Dominicana? Hemorragias, infecciones y hipertensión. O sea, siempre hemos tenido esas 3 causas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no cambia ese perfil? Vamos, mire, dando un vistazo hacia atrás. Ustedes son ginecólogos los dos, sí, ¿no? Ginecólogos. No vaya a hacer cosas. Egresados de la misma escuela. Ah, perfecto. Perfecto. Dando, un vistazo hacia atrás, observando lo que son los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. En todos los acuerdos que se han hecho, se ha avanzado en educación, en equidad de género, en agua, quizás en vivienda, y siempre pues la mortalidad materna es la que sigue dándonos en la cara. Así es. Como mencionamos, las 3 principales causas, las infecciones, las hemorragias y los trastornos hipertensivos. Sucede lo siguiente, que un gran porcentaje de estas pacientes pues no tienen un control prenatal atinado atención primaria. Atención primaria. Caramba. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas situaciones pueden prevenirse en los centros de atención primaria. No obstante, pues tenemos que hacer mayores enfoques en lo que es un sistema integrado, porque la fragmentación, sobre todo en los sistemas de salud, pues en cualquier país donde no hay un sistema de salud integrado, pues el modelo de atención de salud quizás no es el más adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas pacientes pues no van a consulta prenatal. No se hacen esos chequeos rutinarios. Su chequeo rutinario, no se hacen un screening, no se diagnostican enfermedades a tiempo. Y todos esos factores pues conllevan a que siga aumentando, aunque esas 3 causas sigan prevaleciendo dentro del contexto de la mortalidad. Aunado a que, como hablamos, que el 70% de la mortalidad está asociada a las nacionalidades extranjeras y la mayoría llegan complicadas vía emergencia, sin chequeos prenatales, independientemente de que muchas de ellas viven aquí, pues un mayor porcentaje
de esas pacientes pues vienen de su país, vienen de Haití sin ningún tipo de control. Pero hay que decir, doctor, que nosotros tampoco tenemos un robusto nivel de atención primaria y primer nivel de atención fuerte. Así es, por eso es que tenemos pues que fortalecer el sistema de salud en los niveles de atención. Pero entre las madres dominicanas hay más conciencia de esos chequeos, ¿verdad? Exactamente. Pero no obstante lo que dice el doctor Aquino, se ha hecho un esfuerzo en los últimos años sobre, primero, con la atención primaria, se está haciendo un esfuerzo extraordinario, y segundo, con la atención a la consulta prenatal. Se ha hecho intervenciones, están haciendo intervenciones por la impronta del doctor Mario Lama. Se ha hecho intervenciones en el aspecto de la consulta prenatal y se ha hecho intervenciones también en el aspecto del equipamiento, la movilidad del personal humano, la capacitación constante. Se ha hecho un esfuerzo y nosotros estamos trabajando en ese esfuerzo mancomunado por el señor director del Servicio Nacional de Salud con el problema del equipamiento, la capacitación del personal en los hospitales públicos y principalmente en la consulta prenatal. Se está haciendo un esfuerzo extraordinario con algunos organismos internacionales y yo creo que estamos haciendo el esfuerzo para aumentar primero la cobertura de la consulta y segundo la atención oportuna a todas las pacientes extranjeras y dominicanas. Perfecto. Doctor, ¿cuántas camas tiene la maternidad de la Altagracia? Bueno, la maternidad de Altagracia tiene 151 camas ahora. ¿Y en qué porcentaje está ocupado? ¿Cuál es la ocupación que mantiene el hospital? Ahora, tú sabes que en los hospitales de maternidad se dividen en dos etapas. Temporada alta y baja. Temporada baja. Ahora estamos en temporada alta, casi llegando a la alta. La ocupación ahora es menor. Ahora tenemos, por ejemplo, anoche hubo 18 nacimientos. Perfecto. O sea, la ocupación es muy baja menor. ahora mismo. Sí. ¿Y allá la capacidad de los minas? Los minas nosotros tenemos aproximadamente unas 138 camas, pero no obstante a eso, pues la ocupación actual ahora mismo es de un 85%. No obstante, quería destacar, además de lo que dijo mi compañero, el doctor Jiménez, los grandes esfuerzos también de la Dirección Materna Infantil a través del doctor Martín Ortiz, que es un luchador, un emprendedor. Hemos tenido muchas veces aquí a Martín de frente dando los mayores apoyos y del señor ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, porque se está trabajando, o sea, unido para nosotros poder pues tener un mejor modelo de atención. Yo quería preguntarle, doctor, a los dos también, que han mencionado la palabra capacitación desde el Servicio Nacional de Salud. ¿Cuáles son los aspectos? En la mortalidad materna y en la mortalidad neonatal hay un compromiso que ha sido una lucha con el gremio de ustedes toda la vida, un compromiso del personal de salud. O sea, las mujeres no solamente mueren porque falta equipo, porque falta recursos. Hay muchas veces un asunto que tiene que ver con el recurso humano. ¿Qué aspecto se capacita? ¿En qué aspecto se capacita ese personal de salud? El médico, que decía un emblemático hombre de ciencia de la maternidad, el doctor Cordero, Milton Cordero, que muchas veces el médico estaba de llamada. Cuando el doctor Soldevida fue ministro, Doris, ¿recuerda? Médicos que estaban de llamada y decían, no, cuando pase la novela yo voy a ver esa... Tú sabes que, por ejemplo, en la maternidad de Altagracia, un hospital escuela, y un hospital de residencia médica. Que tiene lo suyo, lo que son escuelas también. Claro, sí. Y tiene una particularidad, que los médicos ayudantes, que son los tutores de los residentes, siempre están 24 horas. No hay médico de llamada. O sea, el médico está ahí. No está en manos del médico en formación el proceso. Los residentes tienen sus tutores, porque es una escuela, ¿entiendes? Pero los residentes no están solos, nunca. Ahora bien, la mayoría del trabajo lo hace el residente, pero tiene una supervisión de casi todas las especialidades que inciden en la atención del parto. Por ejemplo, médicos anestesiólogos, cardiólogos, intensivistas, ginecólogos, oncólogos, perinatólogos, ¿entiendes? Endocrinólogos, todas las especialidades están ahí. Y no son de llamada, están ahí, amanecen en el hospital. Perfecto, eso es muy importante. De igual manera, esas mismas... lógica de trabajo. Características o cualidades posee la maternidad de Los Minas. Es un hospital escuela también, el cual nosotros contamos con 5 residencias médicas, dentro de las que podemos mencionar la residencia de ginecología y obstetricia, la de pediatría, la de perinatología, la de anestesiología
y la de cirugía pediátrica. O sea, de manera que siempre hay lo que se llama atención directa. Los residentes, como dice el doctor Jiménez, pues siempre son los que llevan la mayor carga de trabajo, pero bajo la supervisión de los médicos. Pero ustedes sí conocen que hay estudios que se han hecho, doctor. Base. Perdone. Sí. No, que digo es que sí conocen de estudios que se han hecho en el país, de diagnósticos que se han hecho, de que hay una responsabilidad médica en la mortalidad materna también. Claro que sí, claro, claro, sí. Porque estamos trabajando sobre esa vertiente con la capacitación. Primero, con los que están comprometidos realmente con la atención de nuestras pacientes. Gracias, residentes, médicos ayudantes, personal de enfermería. Nosotros tenemos enfermeras capacitadas en atención, obstetra, que están rotando por allá y tienen su servicio. Y esto, aparte de la condición humana per se del personal de salud, es verdad, hay alguna deficiencia en algunos casos. Eso le iba a preguntar, doctor. No es necesariamente la mayor cantidad de casos. Ustedes están dentro de las maternidades de hace muchos años, ahora están en su papel de dirección, pero sabemos que ustedes son médicos de muchos años de experiencia. ¿Dónde es que está el problema? O sea, ¿qué es lo que hay que enfrentar en República Dominicana o actualizar o cambiar que lleve de una vez por todas que podamos eliminar o bajar esas cifras vergonzosas, como decía usted, que nos daba en la cara siempre, esa mortalidad materna? ¿Dónde es? ¿Cuál es el escollo? ¿Dónde es que hay que cambiar? Hay organismos internacionales que establecen que lo que se llama adherencia a los protocolos. Hay protocolos de la atención materno-infantil que inciden sobre todo en la mortalidad materna. Entonces nosotros estamos haciendo hincapié, según las recomendaciones internacionales, en la adherencia a los protocolos del personal de salud, que eso ha dado unos resultados increíbles en otros países. Y nosotros estamos trabajando en esa tesitura. Y el doctor Mario Lama está haciendo mucho hincapié en que la disminución de la mortalidad materna tiene un componente importante. Primero es la atención oportuna y segundo es la consulta prenatal. Y entonces en la consulta prenatal está la adherencia a los protocolos, que tiene que ver con la consulta prenatal y tiene que ver con la adherencia a los protocolos en los problemas de internamiento. Pero la mortalidad materna tiene otros componentes. Hay componente social, hay componente de que la paciente llega ya a final del embarazo, sin complicaciones constatadas, y entonces eso tiene que ver también con la incidencia de mortalidad materna. Ya hay humanistas, doctor, para que se refiera a dejarle el turno, humanistas que dicen que en las maternidades públicas la mujer no tiene médico, la mujer es del médico que le toque. Diferente en el sector privado, que usted tiene un médico, usted lo llama, doctor, mire, me pasa pues coge para la clínica, pero parece que hay que irse a comercial y venimos con esa última parte y con el doctor Aquino Rosario, para no dejarle el apellido de su madre. Volvemos ahora con nuestros invitados de la tarde. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con los doctores Jiménez y Aquino Rosario, directores de las dos principales maternidades, la Altagracia y Los Mina, como dijo Doris. Habíamos dejado una pregunta en el tintero, pero no la vamos a abordar, la vamos a abordar en el próximo programa al que ustedes vuelvan. Porque los doctores, en estos minutitos que nos quedan, querían hablar de las cosas que han hecho ellos en este año y medio prácticamente de su gestión. Comencemos con usted, doctor Aquino. Bueno, primero nosotros como hospitales reducimos la mortalidad materna. Es un logro importante. ¿Qué tanto? Bueno, reducimos una mortalidad materna en casi un 10%, o sea, como hospital. Hicimos un compromiso para trabajar con la humanización de los pacientes y pusimos el hospital en condiciones de competencia. El Hospital Maternidad de Altagracia compite con cualquier clínica privada, con un sistema de oxigenación en base, con una atención, con un equipamiento del área de perinatología y de cirugía. Nosotros encontramos el hospital con 2 quirófanos funcionando de 11 y están los 11 funcionando. Entonces eso es un logro. Nosotros encontramos el Hospital Maternidad con
con una capacitación, con una reducción de un 40% del personal por el asunto del COVID. Ya todo el mundo está integrado. Eso es un logro que tiene que ver con la humanización de los servicios y la captación y la atención directa de los pacientes. Doctor, ¿y usted qué no puede decir? En los aspectos de infraestructura, ya ahorita se lo mencioné, que hemos hecho, o sea, remoción esa pormenorizada por áreas. El aspecto de infraestructura, en el aspecto financiero, pues logramos amortizar la deuda en un 30%. Respecto a la mortalidad materna, hemos tenido logros importantes. Respecto a gestiones anteriores, que en la gestión anterior cerró con 20 muertes maternas, más nosotros, por lugar de ocurrencia, gracias a Dios, cerramos con 13 e imputable al hospital solamente 8. Eso es uno de los logros más importantes. Pues hemos logrado avanzar en los aspectos diagnósticos, en diagnóstico por imágenes, hemos logrado avanzar en los aspectos de los avances de educación, lo que son las salas de simulación. Hemos innovado con un programa de más seguridad y menos tiempo de espera en los aspectos quirúrgicos, donde antes un paciente iba a la maternidad y le ponían una cita larguísima para 30 días, para 3 meses. Ya cualquier paciente que va a la maternidad San Lorenzo de los Minas y amerita, pues tiene una condición quirúrgica, pues en 7 a 10 días a más tardar está preparado y ya tiene su problema resuelto. El tiempo de espera, el día de consulta, cuando llega a la consulta para ser atendido. Exacto. También hemos logrado mejorar ese indicador, el indicador del tiempo de espera, donde ya el paciente no tiene que esperar pasarse el día en esos hospitales. Pues tenemos ya mejor organización tanto en lo que es la atención al usuario como el área de facturación. Son muchas de las cosas pues que podemos destacar. ¿Y lo económico cómo están? Porque sabemos que son presupuestos muy pírricos que reciben los centros de salud. Ahí no ese siempre un problema. Lo económico no hemos tenido que manejar, pero hemos tenido tratando de reducir las deudas y tratar de que en los hospitales no ocurra ninguna deficiencia en cuanto a los insumos de los pacientes. Pero sabe que la situación económica no está de la mejor, como se dice. Siempre afecta. Y bueno, y decirles ya en esta parte final, en el caso mío particular, y estimo que Doris también nos gusta, estamos contentas de ver que ustedes tienen como una identidad con sus centros. Sí, es decir, que conocen, manejan el tema. Y eso es importante porque no es lo mismo tú llegar a un hospital y estar como en el aire. Cuando tú estás identificado con la misión de esa institución, eso es importante. ¿Ustedes son de ahí, de esos hospitales? Somos egresados de la escuela. Somos médicos base de ahí. Antes por eso conocen el tema. Y conocemos todos los rincones. Exactamente. ¿Y con el personal de salud cómo se llevan? Porque a veces... Muy bien. Parte de nuestros objetivos es siempre alinear a todo el personal, a todos los recursos humanos, a la misión y vamos a decir a la misión y a la visión propia de la institución también. Parte del objetivo también ha sido el confrontamiento de equipo dentro de los hospitales. Exacto. Y eso se da con el personal que está ahí establecido. Nosotros hemos creado equipo en todos los niveles. Entonces el hospital funciona como una institución equipo que es para resolver un problema que son las madres dominicanas y cualquier nacionalidad. Nosotros les exhortamos a seguir trabajando. Gracias. Porque este trabajo debe traducirse en el bienestar de las mujeres dominicanas, y donde hay una mujer pues hay una madre y hay una familia y hay unos hijos. Entonces seguir trabajando para eso. Gracias a ustedes y gracias a la invitación que nos hicieran. Y darle el saludo al doctor Mario Lama, que está muy pendiente de este programa. Y que digan todo lo que de nuestro lado también un abrazo para el doctor Mario Lama también. Gracias por darnos la oportunidad. Espero que esta no sea la única. No. Tenemos temas pendientes, nos quedaron muchos aspectos. Y dar las gracias sobre todo también al doctor Lama, que nos puso en contacto con ustedes. Es una persona muy preocupada y que de verdad es una bujía trabajando, y creo que uno de los mejores directores digan todo sin miedo, digan todo. Que ha tenido el Servicio Nacional de Salud es el doctor. De verdad que no tengo ningún temor en decirlo. Ojalá que todo eso pueda cambiar en favor de la sociedad dominicana. Bueno, muchísimas gracias, le agradecemos la verdad que estén aquí. Ya este es un paso, como decía Altagracia al principio, que estamos dando para que la población conozca quiénes dirigen nuestros hospitales y nuestros servicios de salud, a quién acudir en caso de necesitar una asistencia.
Muchísimas gracias por las informaciones, por acompañarnos aquí. Gracias a nuestros amigos televidentes por su sintonía de cada sábado a esta hora y será hasta la próxima semana. A ustedes.